Volvemos al tema Venezuela. Se está desarrollando el recital en Cúcuta, el recital del otro lado del puente, y estamos con Marcelo Crobatto, que es abogado e historiador, venezolano por supuesto, pero está radicado aquí en la Argentina desde hace ¿cuánto tiempo, Marcelo? Bienvenido. 11 meses. ¿Por qué viniste a la Argentina? ¿Por qué saliste de Venezuela? Yo fui preso político 4 años. Como abogado especialista en ciencias penales, criminalísticas y derechos humanos, defendía los derechos de los estudiantes torturados e ilegalmente detenidos por la dictadura. Eso me costó 4 años de detención, ya que se decidió que había que amedrentar a los defensores de derechos humanos. El primero que diera la oportunidad había que detenerlo. Yo fui el que dio la oportunidad por un procedimiento de calle. Me costó 4 años hasta que me fugué. Yo vine sin libertad, sino que yo me autoliberé, me escapé. ¿De dónde? ¿De una cárcel? Estuve en una cárcel común unos cuantos meses, casi un año, y después me pasaron a prisión domiciliaria por problemas muy graves de salud. ¿Y allí aprovechaste para fugarte esa parte del país? Sí. ¿Pudiste tomar un avión? ¿Cómo viajaste? Crucé hasta la frontera, justamente a Cúcuta. Llegué en un auto y después de ahí sí pude tomar un avión para venir hasta acá. Ajá. ¿Y cómo ves la situación hoy desde afuera, estando desde acá, desde la Argentina, sabiendo que mucho de lo que viven hoy los que están allí todavía vos lo viviste hasta hace poco? La situación es mucho peor. Lo que yo dejé era un paraíso comparado con la situación actual. Por ejemplo, 20 personas por día mueren en Venezuela por falta de medicinas. Eso no incluye los que mueren por desnutrición, que por lo menos son otro tanto. Imaginen un colectivo lleno y todos los días esas personas mueren por desnutrición y falta de medicina. Esa es la situación real. Por eso es que está la ayuda humanitaria llegando. Porque es mucha la gente que está muriendo. Y no solamente adultos, estamos hablando de niños. Niños de 1, 2, 3 años, niños de 3 años que pesan 5 kilos. O sea, están en peligro real de muerte. Por tu experiencia y porque acabas de decirnos que conoces bien ese lugar, ese puente allí en Cúcuta, donde Maduro ha cruzado camiones para que nadie pueda cruzarlo, donde está organizando otro recital del lado de Venezuela. ¿Puede pasar la multitud que Guaidó quiere llevar para ingresar la ayuda humanitaria en las próximas horas, mañana? Pusieron 2 contenedores y un tanque de combustible vacío, un tanque de agua, y lo soldaron. Sin embargo, eso no va a ser suficiente, porque si se quiere, se rompen las soldaduras y eso se puede mover. Cuando empieza a avanzar la gente, el problema va a ser si los militares están dispuestos a detenerlos con el uso de las armas, que lo han hecho. De hecho, hoy asesinaron a 2 indígenas e hirieron a 20 porque respondieron a ráfaga de ametralladora. Hoy no lo van a hacer. Va a ser difícil que con todas las cámaras del mundo viéndolo y presidentes de varios países se atrevan a disparar. También sabemos que hay muchas dudas dentro de las Fuerzas Armadas que se preguntan quién es mi comandante en jefe, Maduro o Guaidó. Y ante esa duda es poco probable que disparen. Sin embargo, no faltan los fanáticos, no faltan los mercenarios que están ahí también, que pudieran hacerlo. No obstante, sería poco razonable que lo hicieran, porque estarían dando la razón a cualquier organismo internacional para que intervenga, como han intervenido los cascos azules en algún momento, o los que estén ahí, porque pueden intervenir para proteger la vida de la gente. Les propongo que escuchemos una entrevista que realizó Televisión Pública Argentina con Paula Krachko. Ella es integrante de la Red de Intelectuales Latinoamericanos y ella sostiene que toda esta situación es en realidad una intención de Estados Unidos de ingresar de manera militar a Venezuela. Les propongo que la escuchemos y después seguimos con la nota. Necesitan volver a recolonizar y adueñarse de esos recursos estratégicos que no es solo el petróleo, es oro, diamantes, coltanes, bauxita, es agua, es biodiversidad, es 4.000 kilómetros de costa del Caribe, está posicionada geográficamente en un lugar estratégico. Por lo tanto, ese ciclo progresista que se había iniciado de la mano de Hugo Chávez a principios del siglo XXI en nuestra América, continúa en pie fuertemente, con Venezuela resistiendo esta ofensiva de la derecha, sobre todo a cuya cabeza están los Estados Unidos. Hay una hiperinflación inducida, un desabastecimiento planificado para hacer sufrir a la población. Y ese es como decía nuestro hermoso Eduardo Galeano, es el mundo al revés, porque esas mismas potencias que exprimen, que bloquean, como a Cuba hace 60 años, que bloquean financieramente, que no le permiten a ningún país comerciar con Venezuela, no se pueden hacer transacciones a través de ningún banco, están bloqueados, están sancionados. Por otro lado, pretenden venir con una supuesta ayuda humanitaria
que además es absolutamente desconocida por la Cruz Roja, y es simplemente una burla al pueblo bolivariano que todos los días con mucho esfuerzo se distribuyen de manera colectiva alimentos entre la población, y esto que quieren hacer entrar es apenas representa, hoy leí un número, el 6% de lo que reparte el gobierno bolivariano en un día. Por lo tanto, esto es todo un circo, y lo que viene detrás de esta supuesta ayuda humanitaria es, como dice Evo Morales, un caballo de Troya para después legitimar una intervención humanitaria, que sabemos lo que es la intervención humanitaria para los Estados Unidos, son bombas, son 1 millón de muertos en Irak. Y acá lo que está en juego es la autodeterminación de los pueblos. ¿Dónde reside la soberanía de los pueblos? ¿Dónde dicen nuestras constituciones? ¿Dónde dice la constitución de Venezuela? ¿En el pueblo? ¿O reside en una potencia extranjera que le da plata a unos políticos desprestigiados que hasta hace 2 meses nadie conocía para que se autoproclamen en una plaza a sí mismos como presidente y salgan la Liga de Presidentes de Derecha a reconocerlos y a aplaudirlos atrás del rey, los bufones del rey? Bueno, eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Es autodeterminación de los pueblos o le entregamos nuestra soberanía a las potencias extranjeras? Allí está esta opinión y la respuesta de Marcelo Crobatto, que la escuchaba atentamente. Es deprimente ver cómo personajes ignorantes como esta mujercita pretenden enseñarle a los venezolanos lo que pasa en Venezuela, pretenden enseñarle a un abogado venezolano lo que dice la Constitución venezolana. Ya he tenido varios cruces en este sentido, explicando por qué constitucionalmente es válido el nombramiento del presidente Guaidó. De hecho, aproximadamente el 98,5% de los abogados en Venezuela han respaldado constitucionalmente esta acción. No hay abogados respaldando a la revolución porque la revolución no cree en el derecho y no lo aplica. Pero también dice, la cantidad de comida que reparte a la revolución a diario es mentira. La gente está muriendo de hambre y eso me consta. De hecho, yo mismo perdí 35 kilos de peso en la cárcel y no los recuperé cuando salí de la cárcel porque no había suficiente comida. Tenía que guardarla para mis hijos, para que ellos no pasaran hambre. Todos los venezolanos han perdido en promedio 15 kilos, algunos mucho más, porque no hay comida. A mí me consta porque yo vi desde la ventana, cuando estaba en prisión domiciliaria, cómo la gente buscaba comida en la basura, pero no los indigentes, como se ve en cualquier parte. Las personas trabajadoras, uno los veía con el uniforme de la empresa donde trabajaban, mujeres que iban con sus bolsos saliendo de sus oficinas a buscar comida en la basura. Entonces decir que el gobierno reparte cantidades de comida es mentira. Las famosas cajas CLAP, que es la que entrega el gobierno, en teoría deberían entregarse casi gratis, una por semana, por familia. Se entrega una por mes con un sobreprecio del 1.500%. Entonces las familias tienen que ahorrar para conseguir esa pequeña cantidad de comida. Lo que va a entrar es suficiente o no, pues hasta donde tengo entendido son raciones de emergencia para personas que están en estado crítico. Los niños desnutridos. ¿Por qué los niños están desnutridos? Porque no tienen comida. Se dice que Venezuela está bloqueada económicamente. Otra gran falsedad. Casi la totalidad de las medidas económicas, de las sanciones económicas que tomaron los Estados Unidos, era contra personajes individuales. Se congelaron los activos del presidente, del vicepresidente, del presidente del Tribunal Supremo, del ministro de Justicia, del ministro del Interior, todos jerarcas de la dictadura, la mayoría acusados por narcotráfico, todos acusados por corrupción, por lavado de activos. Ese ha sido todo el problema. Recién ahora se han tomado medidas que han sido un poco más amplias. Hace apenas unas semanas los Estados Unidos decidieron dejar de comprar petróleo. Pero ¿quién es el único que pagaba el petróleo de Venezuela contado? Los Estados Unidos, porque Venezuela mandaba a Cuba, Cuba respondía enviando asesores deportivos, médicos y sobre todo personal de inteligencia. Enviaba a las islas de Petrocaribe que pagaban las islas del Caribe 50% de inmediato y otro 50% financiado al 1% de interés anual. O sea, yo quiero conseguir un crédito de ese tipo. Nunca lo pagaron, por cierto. Entonces, el único que pagaba todos sus envíos de petróleo al día, apenas barco recibido, barco pagado, eran los Estados Unidos. ¿Qué clase de bloqueo es ese cuando es el único que te da dinero? Estados Unidos dijo, no te compro más, se terminó. Y es el derecho de cualquier comprador decir, no le voy a comprar a este proveedor. Y ahí empezó la última debacle económica, pero ya el problema venía de mucho antes. Todos recuerdan cuando Chávez hacía los programas de televisión los domingos y de repente decía, exprópiese, exprópiese. Bueno, esas medidas acabaron con la economía.
todos los productores, los pequeños industriales, medianos, comerciantes, todos se fueron yendo porque los que no eran expropiados tenían miedo de perder sus propiedades.